Bueno, seguimos en De Regreso Octubre, el programa de radio del Movimiento Evita de La Matanza. Y tenemos en esta segunda parte de las 7 de la tarde a Gildo Honorato, dirigente de la CETEP y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita. Como siempre, Gildo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Compañero, ¿qué tal? Un gustazo escucharlos a ustedes. Bien, muy bien. La verdad que, bueno, agradecerte porque fue una semana difícil para los compañeros del Movimiento Evita, para los dirigentes sobre todo. ¿Qué tenés para decir sobre el acuerdo que hizo la CETEP con el gobierno provincial y nacional por las viviendas en Almirante Brown? Bueno, me parece que es una gran victoria de los trabajadores de la economía popular, ya que nosotros a fines del año pasado le hicimos un pliego de reivindicaciones, le entregamos un pliego de reivindicaciones al gobierno, donde se contemplaban entre varios puntos la resolución de la continuidad de los 70.000 compañeros de cooperativistas que están en distintos programas de construcción y los 330.000 compañeros que están nucleados principalmente en las cooperativas de la Argentina Trabaja. En el marco de eso, que venimos avanzando con varias discusiones y además que son compañeros que nadie los representa, nadie habla por ellos, la CT por supuesto que lo hace. En el marco de todo eso se concretó el primer gran convenio que involucra la construcción de 700 casas en Almirante Brown, unas 270 más en Escobar, y después estamos en la planificación de coordinar la terminalidad de unas aproximadamente 50.000 viviendas que están en el conurbano bonaerense. Sí. Hay que tener en cuenta y hay que asumirlo con absoluta naturalidad. La patronal de los trabajadores de la economía popular es el Estado. Es el Estado. Claro. En la mayoría de los casos, aun cuando son compañeros que no tienen oficio, porque están pidiendo el servicio de salud, la resolución del problema educativo, que la calle se haga, la patronal en todos los casos de los sectores populares de nuestro pueblo, y en el caso particular de los que se inventan su trabajo o están trabajando formalmente pero no llegan a la canasta básica y son considerados trabajadores formales dentro de la economía popular, la patronal es el Estado. Por lo tanto, un gremio como la CETEP tiene la responsabilidad de representar y por supuesto dialogar y negociar con su patronal. Nosotros sabemos las distintas valoraciones simbólicas que se hacen de la participación de nuestros compañeros ahí. Yo por supuesto que estuve, pero no es ni más ni menos que eso. Después está la especulación, la chicana, es decir, la cortita de la política. Claro, y ante eso, ¿cuál es tu sensación? Cuando ves todas esas críticas que te hacen, digamos, de compañeros que quizás no conocen la realidad que están representando, ¿no? Mirá, vos tenés un universo en la Argentina de 4 millones de trabajadores de la economía popular. Y esos compañeros hoy no nos preguntan a nosotros si estamos o no estamos con Cristina. Lo que nos preguntan es si vamos a firmar el convenio para que sigan laburando. Nos preguntan es si en vez de tener 3 o 4 luces en la manzana de su barrio van a tener 4 por cuadra. Nos preguntan si el mejorado del barrio va a llegar. Nos pregunta si el alisador de la calle, en vez de venir cada 15 días, ahora que en invierno se embarra, puede venir una vez por semana. Claro. Esos son los problemas concretos. Entonces, no hay que enfrascarse ni asustarse por lo que expresa un sector absolutamente minoritario de la realidad argentina, que es la militancia que se encuentra en el microclima. Entonces, hay que abordar la realidad, porque hay que ser muy humildes en la Argentina, siempre lo hemos dicho. Nosotros perdimos las elecciones del año pasado con una altísima participación de trabajadores que votaron a Macri. Lo hemos descrito hasta demográficamente en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y en Entre Ríos se produce el 80% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Y en esos lugares vive casi el 87% del conjunto de la clase trabajadora argentina. Y es ahí, en esas provincias, donde Macri consiguió los votos para ganar. Por lo tanto, me parece que nuestro proyecto, que fue un proyecto transformador, que generó grandes reformas,
hay unas cuestiones de lo popular que los laburantes no lo vieron como el camino para viabilizar sus problemas. Entonces, le faltó el segundo tomo, ¿no? Sí. Le faltó el segundo tomo por el que Levita tanto venía reclamando. Claro, digo, hay datos muy alentadores cuando lo que son los indicadores sociales. Por ejemplo, nosotros siempre reivindicamos que se destinó el 11% del producto para políticas sociales, pero también tenemos como contrapartida que se generó el proceso de concentración económica más importante de la historia argentina. ¿Eso es culpa de Cristina? No. Eso es producto de la situación internacional y de un capital financiero voraz que va comiéndose la competencia, por decirlo de alguna manera. Ahora, en la Argentina, el dato objetivo es que del 2003 al 2013 se generó un proceso de concentración económica muy grande. Sí. Ahora, nosotros el rumbo siempre lo sostuvimos. El gobierno de Cristina fue el mejor gobierno que pudimos construir, y nos parece también que nosotros tenemos que producir debates y discusiones que involucren la agenda de los trabajadores, porque hoy se habla mucho de la política, de los posicionamientos de los dirigentes, y nos parece que hay un dato que es muy relevante, que fue la agenda que nos plantearon las centrales sindicales el 29 de abril. Totalmente. Y cualquier proyecto que se precie de opositor y principalmente de popular, el eje de esa acumulación central son los laburantes y resolver los problemas a los laburantes, y nosotros estamos en esa línea. También de otros sectores, ¿no, Gildo? Jonathan te saluda. ¿Cómo estás? Bien, se viene pregonando esto de en términos electorales, ¿no? Ahora después, como vos bien lo remarcás, el pueblo es al que realmente nosotros tenemos que llegar. Como vos también lo remarcaste recién, la informalidad que se generó durante el proceso del kirchnerismo, nosotros también la venimos reclamando para que eso no suceda. Como decía también Emilio, de que los compañeros, nosotros no queremos que sigan cobrando, no porque no sea el derecho, ¿no? Sino de que no cobren asignación universal, sino que cobren una asignación familiar por sus hijos, de que sean trabajadores que tienen el mercado formal. Exactamente, ese es, cuando se discute tantas cosas en la política, nosotros lo que tenemos muy en claro, la verdad, como Movimiento Evita y principalmente como CETEP, pero hablando de este caso del Movimiento Evita, nosotros quedamos con una gran deuda del proyecto anterior, y lo mencionó Cristina en la Asamblea Legislativa del 2014, que la gran deuda pendiente de nuestro proyecto era el 32% de trabajadores informales. Claro, sí. Yo le quiero decir a los compañeros que están escuchando y en general a la audiencia del programa, que el Movimiento Evita, particularmente más del 85% de sus miembros provienen de los sectores populares, es decir, no es que representamos humildes, somos una organización de humildes. Claro. La mayoría de nuestros compañeros vienen de los barrios populares, y eso es lo que nos pone la agenda a nosotros. A eso nos debemos, eso queremos representar, siempre hemos estado parados en el mismo lugar, y ahora nosotros, como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, tenemos muy claro que tenemos que resolver los problemas de esos compañeros. Lo demás es pura cháchara para los medios. Gildo, y con estos contratos se va a seguir profundizando en poder llegar a acuerdos también como se venían dando. Bueno, acá en Matanza estaban las cooperativas de vereda, estaban las cooperativas de agua. ¿Eso se pueden renovar? Bueno, ese es el universo que estamos discutiendo. Por eso el jueves nos vamos a movilizar al Ministerio de Trabajo para que no un trabajador de la economía popular tenga como mínimo de suplemento salarial, además de lo que pueda conseguir por sus propios medios, que no pueda tener menos de 4.500 pesos. Y tenemos que llegar al salario mínimo vital y móvil. Claro. Y por otro lado, los compañeros de la economía popular, los informales, que por cada puesto de trabajo formal que se pierde, estamos perdiendo casi 4 puestos de laburo. Nosotros creemos que nuestros compañeros, y el jueves así lo vamos a exigir, que nuestra representación, que nuestro secretario general Esteban Castro esté sentado en el Consejo del Salario. Claro, porque son compañeros que dependen mucho también de la economía formal, del consumo, del dinamismo propio de la actividad económica real que se produce en los barrios, que mayoritariamente está vinculada a la informalidad.
Gildo, la última, ya te dejamos, recordamos, estamos hablando con Gildo Honorato, que es dirigente de la CETEP y también secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita. Ante todas estas críticas que salen, también se le pega mucho a otra de las cabezas del movimiento, como el Chino. ¿Cuál es la postura del Evita ante el procesamiento que tuvo la semana pasada Cristina por el juez Bonadío? Bueno, me parece que defender a Cristina de los ataques judiciales es defendernos a nosotros mismos. Uh-huh. Y te hago una brevísima descripción. El principal hito de la política internacional del gobierno de Néstor y Cristina fue el no al ALCA. Y el protagonista de esa cumbre, además de Néstor, el coordinador de esa cumbre, fue Jorge Tayana. La gran batalla, la madre de todas las batallas que se dio en la provincia de Buenos Aires, la desarrolló Cristina contra Chiche Duhalde en la provincia. En Lomas de Zamora, el territorio de Chiche Duhalde la encabezó el Chino Navarro. Nosotros, como bien decía, Cristina nos mencionó que el 32% de los informales era nuestra gran deuda pendiente, y la mayoría de nuestros compañeros provienen de ese sector. Más lealtad y más compromiso con el proyecto político de Cristina, el movimiento Evita no puede haber expresado nunca. Nosotros a Cristina la vamos a defender en todas las convocatorias que haya, porque es defendernos a nosotros mismos. Ahora, está claro que en la cotidiana, Cristina no nos conduce para resolver los problemas del hambre y planificar los problemas del hambre en el territorio, como Cristina no nos conduce para resolver los problemas de los 400.000 cooperativistas que estamos intentando garantizarle la continuidad del laburo. Y eso no es un ataque a Cristina, eso es una descripción de la realidad. Claro. Y nosotros tenemos que describir la realidad porque no le queremos mentir a nuestros compañeros. Nosotros decimos la verdad. Está claro que tuvimos el 29 de abril una enorme movilización de los trabajadores de la Argentina a partir de sus centrales. Y en ninguno de esos discursos se mencionó la palabra Cristina, y eso significa que ese conglomerado de trabajadores mayoritariamente no se sienten conducidos y representados por Cristina. ¿Esto cambia la posición del movimiento Evita con respecto a la defensa de Cristina ante el juez Bonadío? No, simplemente describimos las cuestiones que suceden todos los días, y eso no está hecho con ninguna mala intención. Nosotros queremos reconstruir el proyecto popular a partir del protagonismo de los trabajadores, y hacia ahí vamos, porque entendemos que, como te decía anteriormente, gran parte del voto que le dio la victoria a Macri proviene de los trabajadores y los humildes, y esa tiene que ser nuestra principal preocupación, no si nos acusan de una cosa o nos acusan de otra. Nosotros tenemos los pies muy, muy metidos en el barro. Como te decía recién, nuestra organización es principalmente una organización de humildes, de trabajadores pobres, de los últimos de la fila, como nos gusta llamarlo decir, y principalmente nos conduce en la resolución de los problemas de esos compañeros. A ellos nos debemos, por eso damos la vida, y en función de esos compañeros nosotros vamos a defender no solamente a Cristina, sino el futuro laboral de los laburantes, que con este gobierno entreguista, con este gobierno de las corporaciones, con este gobierno de la transferencia de recursos, vemos cotidianamente cómo empeora nuestra situación. Impecable. Gildo, muchas gracias como siempre y un gusto tenerte en estos momentos tan turbulentos. Así que, bueno, fuerte abrazo desde acá. Yo les agradezco la comunicación, los felicito por el programa, siempre que puedo los escucho, y queda pendiente la visita para ir a tomar unos mates y charlar largo y tendido ahí con ustedes en el piso. Sería un gusto, te esperamos. Un abrazo grande. Bárbara, Gildo, un abrazo. Ahí pasaba Gildo Honorato, es dirigente de la CETEP y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita.